Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces. Vamos a iniciar esta sesión número 5 de mediación pedagógica. Tengo aquí en compañía de la Sala Ángel en este día tan lluvioso. Qué bueno que están pudiendo estar en sus casas tomando la clase o simple y sencillamente revisándola después. En esta ocasión vamos a hablar sobre el último tema de este curso, el último elemento mediador o el último proceso básico de la mediación pedagógica, que sería el facilitador. Es un tema muy interesante y es un tema que debe de hacerse muy personal, dado que ustedes van a, en algún momento, o ya son facilitadores, maestros, académicos, como quieran llamarse, pero principalmente pensemos en la figura del facilitador. Y vamos a trabajar entonces con esta parte en esta sesión y les voy a explicar la evidencia de desempeño de esta sesión y la evidencia de desempeño integradora de todo el curso, que ustedes recuerden vale 50%. Bien, voy a iniciar entonces. Y voy a compartir esta pantalla. Aquí podemos ver entonces que se trata de la sesión número 5, la mediación pedagógica del facilitador. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre 4 elementos primordiales, más no únicos, pero primordiales, que se dan en la mediación, que son elementos de gestión y acción del facilitador. ¿Ok? Estos elementos son los ambientes de aprendizaje, el seguimiento, atención, apoyo que da el facilitador y obviamente los elementos afectivos que se dan en la relación maestro-alumno y los aspectos relacionados con la inclusión, la multiculturalidad. Ahí puse otra vez el tema mal, ¿sí? Inclusión y multiculturalidad, ¿sí? De cómo podemos nosotros empezar a hacer que la educación sea para todos de todas las formas. Vamos a empezar con los ambientes de aprendizaje. ¿Okay? El ambiente de aprendizaje es todo aquel que ya hemos visto y que hemos estado nosotros empezando a diseñar, por ejemplo, con estos proyectos que hemos llevado poco a poco, y que nos habla sobre qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar, dónde lo voy a enseñar, qué voy a utilizar para enseñar, pero que lo modificamos ahora a qué van a aprender, cómo van a aprender, de dónde lo van a aprender, hacia dónde lo van a aprender, cómo lo van a utilizar. Es decir, cambiamos la enseñanza pensando en un aprendizaje. Por eso es que les llamamos ambientes de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje pueden o no estar mediados por tecnologías, pero sí se sugiere ampliamente que estén mediados por tecnologías. Permítame un segundo. Adelante. Hola, buenas tardes. Estoy en clase. Si me permites, termino. Estoy transmitiendo en vivo, entonces termino como unos 40 minutos si te quieres dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Estoy en clase y llegan los alumnos. Sí es importante que ustedes puedan entender que los ambientes de aprendizaje son aquellos que nosotros tenemos ya definidos por los planes, programas, políticas, pero que nosotros como facilitadores somos los que nos vamos a encargar de poder orientarlos más hacia el aprendizaje, porque nosotros somos los que estamos en contacto con nuestros estudiantes. Sabemos hacia dónde están, de dónde vienen, para dónde van, dónde están, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, un ambiente de aprendizaje tiene esas características. Es un lugar en donde el estudiante va a aprender. Puede darse en diferentes modalidades, es decir, una modalidad presencial, semipresencial, a distancia en línea, continua, por acreditación, etcétera, ¿no? Pero los ambientes de aprendizaje están orientados a que nosotros podamos desarrollar estos elementos y quien los controla, quien los determina, quien los utiliza, es el facilitador. Si un facilitador no entiende cómo manejar su ambiente de aprendizaje, entonces se van a generar problemas en la mediación didáctica, la mediación pedagógica, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en mente. Ustedes van a ser mediadores y son mediadores desde el principio en el que empiezan a aplicar de manera adecuada un ambiente de aprendizaje. Está bien, eres la mejor en el básquetbol, pero en otros deportes muy bien, ya llegó Ruth. Muy bien, bienvenidos. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si tengan una duda con lo que estoy comentando de los ambientes. David, adelante David. Creo que no tienes micro, pero lo puedes escribir por chat.
Voy a bajarle a Masha y el... Es hora de jugar. Rápido. Mi mochila. ¿Para qué vale esta hora? Me voy a... No, no, ahí está bien. Cuando quieras hacer. David, adelante. Si escríbeme tu duda, por favor, en el chat. Te lo voy a activar para que lo puedas ver. Bien. Vamos a esperar a que David ahorita nos mande su duda. Y Ángel o Ruth, ¿alguna duda? Yo apenas entré, maestro. Ok, recapitulo. El facilitador va a ser el mediador también, y este facilitador no escuchas. Dice que no se oye. Ya. El facilitador entonces es aquel que va a manejar de entrada estos 4 tipos de elementos de gestión. El primero son los ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje tiene que ver con esos elementos que nosotros ocupamos para poder enseñarle al estudiante, digamos, pero no centrarnos en la enseñanza, sino centrarnos en el aprendizaje del mismo, ¿ok? Entre estos elementos que compone un ambiente de aprendizaje, pues son los que ya hemos visto, el diseño de estrategias, el diseño de materiales, pero también hay otros contextos que tienen que ver, y si el facilitador no entiende que está manejando un ambiente de aprendizaje y no de enseñanza, entonces no va a fomentarlo el mismo, ¿no? Si yo quiero enseñar, puedo ser el mejor enseñando, pero no es lo mismo enseñar que aprender, ¿sí? El aprendizaje tiene que estar orientado, tiene que ser dirigido y además autodirigido por el estudiante. En la siguiente parte, que es el seguimiento, tiene que ver con todo lo que es seguimiento, atención, estar pendiente de cada uno de sus estudiantes. El uso de las tecnologías te permite hacer un seguimiento individualizado. Eso es algo muy interesante, sobre todo en el aprendizaje flexible, ¿no? Pero este seguimiento tiene que ser un acompañamiento y no solamente un seguimiento administrativo o un seguimiento académico. Tienes que dar un seguimiento afectivo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también un seguimiento efectivo. Que el estudiante sepa que cuenta contigo 24 horas, bueno, no, 24 horas sí sería mucho, ¿va? Pero que cuenta contigo todos los días de la semana, que tú vas a estar ahí pendiente de lo que suceda, de que si tiene una duda, lo vas a acompañar a resolverla, ¿no? Hay muchos maestros que dicen, tengo una duda, así como no revisa la antología, ¿no? Entonces, pues eso no me resolvió mi duda, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago contigo, no? Entonces, es un proceso de seguimiento individualizado muy importante, que si no lo damos, no vamos a saber cómo va el aprendizaje de nuestros estudiantes. Quién sí lo está haciendo, quién no lo está haciendo, por qué no lo está haciendo, por qué sí lo está haciendo, ¿no? Y eso te permite saber si justamente el aprendizaje dentro del ambiente de aprendizaje está llevándose a cabo o no está llevándose a cabo. Por eso es muy importante utilizar las tecnologías para poder hacer seguimiento, pero si a lo mejor yo estoy en un salón de forma presencial, puedo utilizar diferentes estrategias didácticas que me permitan seguir dando ese seguimiento. Por ejemplo, si yo dejo una tarea, entonces me tengo que sentar a revisar todas las tareas de mis estudiantes. Si yo les dejo una actividad en clase, puedo pasar a ver cómo están trabajando en cada una de las mesas y discutir con ellos estos procesos, ¿sí? Si pongo a mis estudiantes a exponer, bueno, entonces tengo que ser parte también del proceso de cómo ellos analizan la información para exponer. Por ejemplo, en muchas de nuestras clases en el sistema de enseñanza abierta, lo que hacemos es que los maestros dan una antología y les dicen, a ver, ustedes se dividen por equipos y exponen. Se juntan después y ya traen el tema expuesto. Esa es una de las complicaciones, ¿no? Puedo dedicar la primera sesión, por ejemplo, para repartir los temas y entonces pongo a los estudiantes a trabajar en ese mismo momento con el tema. Y no que se repartan los temas, sino a ver, todos analicen el tema, todos saquen sus resúmenes, hagan sus conclusiones, preparen sus diapositivas y me puedo llevar una sesión para que los estudiantes puedan trabajar 5 horas y ya cada grupo tiene establecido, por ejemplo, la base para su tema. Ya después los puedo poner a que hagan otro tipo de estrategias didácticas o todo eso.
pero ya yo estoy presente en ese proceso y lo estoy haciendo de manera presencial. No sé si me explico, o sea, no es en sí la técnica didáctica o la estrategia didáctica, sino cómo la aplico y cómo la utilizo, y que sea importante que esté orientada siempre al proceso de aprendizaje. Ujú. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Va bien. ¿Sí? David ya se escucha, ¿no? David habla ahora o calla para siempre. Bueno, ya, David. Ahí no veo tu video, pero sí escucho tu audio. Ahí estás entrando. Muy bien, ahí está David. Está en el camión o no sé en qué vienes. Muy bien. Perfecto. ¿Vienes viajando? Sí. No se escucha, yo creo por el micrófono, pero no te preocupes por la conectividad. Muy bien, David, te felicito. Justamente ahorita hace rato sus compañeros me venían a decir, maestro, va a haber clase en la tarde. No, no, va a ser videoconferencia. Con este aguacero que está, pues qué bueno que están en casa, ¿no? Me agrada mucho eso. Bueno, entonces continuamos con el otro elemento. Los elementos afectivos, ¿sí? Fíjense que desafortunadamente estos son uno de los elementos más importantes y son los que menos toman en cuenta los docentes o los facilitadores. Ahorita me tocó estar en una presentación de una tesis de sus compañeras, de una compañera que hablaba sobre las tareas y la importancia de las tareas y cómo la familia tenía que estar apoyando los procesos de tareas, y nos comentaba el caso de que había hecho unas prácticas y en primero de primaria los 7 niños de 20 no llevaban sus tareas, ¿no? Y entonces ella lo que hacía es que como fue a dar sus prácticas, en el recreo los ponía a hacer su tarea, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿sabías por qué no llevaban la tarea? ¿No? Bueno, el único que me acuerdo es de un niño que se la pasaba toda la tarde con sus abuelitos y por eso sus abuelitos no le podían ayudar, ¿no? Entonces ella decía, pero es que si se quiere, se puede. Entonces los abuelos se tendrían que meter a estudiar para enseñarle, ayudarle con sus tareas. Y wow, espérate, ¿no? O sea, no. O sea, hay situaciones afectivas muy fuertes que hacen que el rendimiento escolar de las personas, inclusive, no salgan de la carrera, ¿no? Sí, yo he visto muchos casos, por ejemplo, de sus compañeros que tienen depresión, que tienen ansiedad y que tienen problemas muy graves que hacen que dejen la carrera, ¿no? Y no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de posibilidades, es una cuestión emocional, la que hace que muchos de nuestros estudiantes se vayan, no lo logren, no hagan sus tesis, no terminen su servicio social, ¿sí? Entonces, cuando el facilitador no toma en cuenta que hay elementos afectivos en los procesos de aprendizaje, es cuando se va a topar con pared. Y entonces muchos de los índices de deserción en los programas educativos pues, se deben a eso, ¿no? Sí, claro, a factores económicos, a factores sociales, ¿no? Que eso también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? ¿Por qué mi estudiante no puede venir? O sea, ¿por qué mi estudiante no me puede presentar esto? O sea, y eso solamente lo vas a conseguir a través de una mediación individual. ¿Sí? Yo recuerdo, creo que les platiqué este caso de una chica con la cual yo daba clases a las 7 de la mañana y la chica llegaba a las 8:15 siempre, ¿no? Mi clase era como de 7 a 10, eran 3 horas, ¿no? Y pues estaba reprobada por faltas, ¿no? O sea, porque los retardos ya se los había echado, ¿no? Y la iba a reprobar, pero en lugar de reprobarla, le pregunté, porque ella nunca se me acercó, le dije, oye, ¿por qué llegas tarde? ¿No? Y esto en el escolarizado, ¿no? Y me decía, porque soy madre soltera, maestro, trabajo, ¿no? Y a mi hijo lo llevo a las 8 a la escuela, no hay quien me ayude a llevarlo. Entonces yo lo dejo antes de las 8 y llego aquí a las 8:15. Y muy buen estudiante, se aplicaba, estudiaba. Le digo, pues es que yo no te puedo reprobar por faltas por eso, ¿no? O sea, ¿qué haces tú como maestro si sabes que le está echando ganas y sabes que está haciendo lo peor? O sea, así son muchos de ustedes, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, tienen hijos, tienen pareja y aún así aquí están estudiando los sábados. O sea, tenemos que saber cuál es. Sí, claro, hay compañeros y me ha tocado verlos que aunque se den todas las facilidades y tengan todas las posibilidades, deciden echar la flojera, ¿no? Es el que viene aquí a socializar, el que se va aquí a los contenedores, ¿no? Y sin ofender, no, no es cierto. O sea, es el que decide utilizar nuevamente esta etapa del estudio como para vivir algo que no vivieron en su etapa o para socializar nada más, y eso está bien. Pero el problema es cuando realmente tienes broncas más difíciles y cuando el maestro no sabe
cómo enfrentarlas. Obviamente no les digo que el maestro tiene que ser un psicólogo que da atención, pero sí tiene que tener el conocimiento de cómo poder reconocer situaciones afectivas, sociales, económicas que afectan el aprendizaje de sus estudiantes. Otro ejemplo, tenía una clase a las 7 de la mañana y mis estudiantes llegaban así pálidos, desvelados, ¿no? Entonces decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me rinden bostezando todo el tiempo, no? Me dicen, es que ni siquiera desayunamos para llegar a tiempo, ¿no? ¿Saben qué hicimos? Hicimos un programa en el cual yo les ponía que desayunaran. Ellos llevaban todo para desayunar, cereal, leche, fruta, etcétera. Desayunaban y descansábamos un momento, platicábamos sobre la clase y les ponía un proceso de activación de 10 o 15 minutos físicos. Obviamente me tomaba como 45 minutos de clase, pero a fin de cuentas el resto de la clase ellos ponían atención y aprendían. Que si no lo hacía yo, entonces ellos ni iban a llegar desayunados, ni etcétera, ¿no? Entonces hay cosas que podemos hacer nosotros los facilitadores para mediar el aprendizaje, y entre ellos están los procesos afectivos, sociales y emocionales de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, muchas veces el estudiante no se acerca a ti, ¿no? Porque dice, ¿por qué me voy a acercar al maestro? Pues todos los maestros siempre me han tratado mal, ¿no? He conocido casos de gente que ha estado con procesos emocionales muy fuertes y que le dicen, es que ya le dije al maestro que estaba embarazada y no pude presentarme y aquí están los justificantes y el maestro me dijo que no importaba, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y qué no tienen corazón? O sea, claro, yo en lo particular lo que siempre trato es de utilizar el aprendizaje flexible y eso me ha ayudado a que muchos de los compañeros que no han podido entrar por X o por Y, pues se vayan integrando de otra forma. Entonces, no sé qué piensan acerca, por ejemplo, de estos procesos. ¿Qué piensan? Yo creo que es muy padre encontrar en la vida académica maestros con, yo diría, vocación, porque no, como usted mencionaba, no todos los maestros tienen esa facilidad de detectar en un alumno que hay una situación personal que le está impidiendo rendir académicamente. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de profesores es cuando uno, yo creo que disfruta más y bueno, en mi caso, creo que me ha tocado pues ponerle más empeño para no fallarle a ese académico. Muy bien, sobre todo porque fíjense que hay una variable que llaman Murray-Kersley, la distancia transaccional, que se da en todo tipo de educación, más en la medida por tecnología, pero es esa sensación de estar solo, ¿sí? Y es una sensación emocional. Yo hice mi tesis de maestría sobre eso, aplicando a un proceso de investigación de un diplomado. Pero el punto es que cuando yo descubrí justamente los estudios de Murray-Kersley, que mucha gente no les pone atención, no sé por qué, y fue cuando yo empecé a trabajar mejor como facilitador, sobre todo cuando mediaban las tecnologías. Y entonces la mayoría de los cursos que yo llevo mediando tecnologías, el índice de deserción es mínimo. He tenido diplomados, especializaciones a nivel nacional y con muchas personas, adultos, que son los grupos más vulnerables y no se salen. En el momento en que se cambian las estrategias para hacerlos de manera tradicional es el momento en que la gente empieza a soltar todo, ¿no? Entonces, sí es muy importante generar un proceso afectivo y efectivo con nuestros estudiantes. En el momento en el que ustedes sean docentes, tienen que pensar que esa es una de las claves. La educación es un proceso afectivo, ¿sí? Si ustedes no lo sienten, como dice Ruth, si no tienen vocación, difícilmente van a generar aprendizajes en sus estudiantes, ¿sí? Este es un proceso o es una profesión que es tan significativa como un médico, tan significativa como un sacerdote de los buenos, ¿no? Tan significativa como un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Estamos atendiendo una parte importante, ¿no? Una parte fundamental. Entonces, a veces nos acostumbramos a que educar es, pues, ay, a ver qué sale, ¿no? Y no es así. No es así, tenemos que fundamentar y fomentar procesos de creación en el ser humano. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario? Ángel, Rubén.
Maribel, bienvenida. No, muy bien. Continúa entonces con el siguiente proceso. No, perdón, regrésate. La inclusión, la multiculturalidad y las cuestiones sobre género, estudios de género, ¿no? Son temas muy importantes que se están abordando en la actualidad y que muchos de nosotros, los maestros, no estamos capacitados para entender esto, ¿no? ¿Qué es la verdadera inclusión y qué es la verdadera multiculturalidad? ¿Sí? ¿Qué es la verdadera ideología de género? Puede ser que yo como persona no esté de acuerdo con esto. Tengan en mente esto, es decir, yo tengo mis propios valores y mis propias formas de pensamiento. Muy bien, Rubén, ya te veo. Saludos. Yo tengo mis propias formas de pensamiento, pero como docente tengo otra obligación. ¿Me lo explico? Idealmente no deberíamos, o sea, idealmente deberíamos tener los mismos valores y transmitir estos valores a nuestros estudiantes. Porque si yo, por ejemplo, soy racista, o soy machista, o soy misógino, lo voy a transmitir a mis estudiantes, ¿no? Claro, a estos niveles en el que ya estamos, por ejemplo, en la universidad, no nos podemos dar el lujo de tener ese tipo de opiniones, ni homofóbicas, ni machistas, ni clasistas, ni racistas, ¿sí? Porque entonces estamos nosotros enseñando determinados valores que nuestros estudiantes, si no van a aprender, al menos van a convivir con esos. Es decir, es como si yo ahorita, por ejemplo, estuviera haciendo chistes machistas, ¿no? Y misóginos, ¿no? O estuviera haciendo comentarios misóginos o machistas, pues no tendría por qué hacerlo, ¿sí me explico? Es decir, hay muchos maestros que inclusive se ponen a hablar de su vida y tratan de transmitirnos sus valores de vida, ¿no? Y eso no es lo adecuado, ¿no? La inclusión hacia la multiculturalidad indica entender que hay muchas más formas de pensar y de ser aparte de la mía. La tolerancia, la búsqueda de la igualdad y de la equidad son procesos y son valores que también son mediadores en el proceso educativo, ¿sí? Y si yo no entiendo esa parte, si yo no comprendo que existen otros diferentes, no voy a poder hacer ninguna de las otras cosas de las que ya hablamos, a un ambiente de aprendizaje, un seguimiento, un elemento efectivo, o sea, no lo voy a poder hacer sencillamente. Es el origen, ¿no? Puede ser que yo no esté de acuerdo, por ejemplo, con algún tema, puede ser que yo no esté de acuerdo con la inclusión de personas de comunidades indígenas o cosas, y puede ser que yo en lo personal no esté, pero eso implica que mi labor no puede ser esa, no puedo yo rechazar, no puedo ser racista, no puedo ser clasista, no puedo ser homofóbico, ¿sí? Porque si lo soy como docente, entonces estoy perdiendo completamente el punto de lo que yo soy o debo ser en mi trabajo. Y de verdad, si ustedes como docentes tienen un punto de vista, valores estrictos, no pueden modificarlo en su trabajo, van a tener muchos problemas. Este es el caso de muchos docentes que tienen problemas, ¿no? Actualmente, justamente porque no saben y no entienden que su labor es educar, ¿sí? Educar en la ideología de género. Ah, no, pero es que yo no voy a educar en eso, ¿ok? Pero los planes y programas que estás trabajando hablan sobre eso. ¿Sí me explico? Yo creo en el creacionismo y no creo en la, ¿cómo se llama? La evolución. Pues sí, pero tienes que enseñar biología, ¿no? O sea, lo que tú creas, lo que tú seas, eso guárdatelo para tu vida privada. Y es respetable, porque cualquier forma de pensamiento es respetable, aún así las más aborrecibles, ¿no? O las que vienen en contra de lo que tú piensas. Porque eso es muy interesante. O sea, en internet, por ejemplo, se puede ver. La gente se pelea con aquel que tiene una forma de pensamiento diferente, cuando en realidad tú deberías de aceptar cualquier otro tipo de forma de pensamiento. Lo que transgrede las leyes, ¿sí? Eso es ya en el terreno legal. Y sí, efectivamente te puedes encontrar una persona que por ejemplo, yo en lo personal eh, odio el maltrato animal, ¿no? Pero no soy vegano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo odiar el maltrato animal, pero un vegano no puede decir, pero comes carne, y entonces empezarme a atacar y etcétera, ¿no? ¿Sí me explico? Cada quien tiene su forma de vivir su vida. Pero yo como docente, si tengo a un estudiante
que también está en contra del maltrato animal y tengo un estudiante vegano, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Si tengo un estudiante que maltrata a los animales, entonces tengo cierta responsabilidad en el sentido de decirle, oye, es que hay leyes, hay que hay esto, el otro. Pero mientras yo no pueda verlo tras de una ley, yo no sea parte de mi ámbito educativo, yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí no me gusta fumar, ¿no? No me gusta tomar. Y muchos de mis estudiantes fuman y toman. Pero yo no llego con un adoctrinamiento de decirles no fumes y no tomes, no. Podemos hablar sobre los temas de salud, de los tópicos de salud. Si va en mi clase o si está relacionado con lo que yo estoy hablando. Pero yo no puedo hacer un adoctrinamiento para decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Sí? Entonces, la educación actual tiene mucho de procesos inclusivos, multiculturales, transdisciplinares, multidisciplinares, perdón, ¿sí? De procesos holísticos. Entonces, el docente tiene que ser una persona más humana y en ese proceso conectarse con los otros seres humanos. ¿Sí? No importa que medie la tecnología, eso es, ¿cómo se llama? Independiente. Hola Maribel, bienvenida. Eso es independiente. ¿Mm? Pero sí es importante que nosotros sepamos ser seres humanos. Estos son los 4 elementos que yo consideraría importantes en la gestión y la acción del facilitador. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos, y nosotros gestionamos ese proceso, entonces vamos a poder ser unos facilitadores más efectivos. Fíjense que desde hace años, por ejemplo, en SEA, se ha abogado por un proceso de guarderías, ¿sí? Por ejemplo. Que tuviéramos guarderías y que, por ejemplo, en pedagogía sean las que los operaran dentro de las mismas carreras, ¿no? Los mismos pedagogos pueden trabajar con guarderías, mientras los compañeros están, hacen su servicio social y todo eso. Desde hace años, cuando yo era director, también me plantearon el proyecto, quisimos echar a andar, y la negativa de las autoridades era no porque pues es un proceso, es mucha responsabilidad, etcétera, ¿no? O sea, nadie se quiere aventar el trompo de poder decir, hay que apoyar a las por ejemplo, están haciendo la universidad con los comedores universitarios, ¿no? Otra de las cosas importantes, la salud de nuestros estudiantes. Porque ya nos dimos cuenta que nos sale más caro tener gente enferma que no tenerla enferma. Pero ese tipo de cosas son como muy importantes. Si yo no pienso, por ejemplo, en ustedes, en lo que tienen que gastar, en los riesgos, en todas esas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en la facultad está inundado, ¿no? Ya se inundó. ¿Qué pasa? Pues está el riesgo de las inundaciones, de las enfermedades, del dengue, bla, 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 de la inseguridad, ¿no? Y pues uno como maestro, si tiene la ventaja, pues se va en su cochecito y llega a su casa. Pero ustedes todavía tienen que viajar, todavía tienen que hacer. Hijos, por ejemplo, ahorita seguro muchos de ustedes están ahí cerca de sus hijos o terminan la clase y se van a verlos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y yo lo que quiero es predicar con el ejemplo que el lado humano no está peleado de la docencia y que el lado humano no está peleado con las tecnologías. Esa es la otra cosa muy importante. A veces se piensa que por ser un proceso afectivo, entonces ya tenemos que dejar de pensar en las tecnologías, ¿no? Con las tecnologías estamos presentes, estamos jugando, estamos divirtiéndonos y estamos más cerca, ¿sí? Entonces, quiero que se lleven como esta reflexión y de hecho ahorita les vamos a hablar sobre la evidencia de desempeño de esta sesión. ¿Alguien tiene algún comentario? No, yo no. ¿Los he estado dejando reflexionando? Pues sí. Sí, sobre todo esto de las guarderías. Yo también hice un trabajo con la maestra Leti porque hubo una maestra que se supone psicóloga, que no he tenido clases con ella y la verdad no me acuerdo cómo se llama. Cuando hicimos las elecciones de representantes de generación, no quiso dejar entrar a la maestra Katy por el voto, que porque estaba en clase y que porque estaba aplicando un test y demás. Y entonces surgió el comentario de que una compañera llegó con su hija y no le permitió la entrada al salón. Entonces, el maestro Rogelio decía que esta maestra pues ya tenía unas constantes quejas bueno, los alumnos se quejaban de ella en ese aspecto, que no deja entrar a una alumna que lleve un hijo. Y bueno, yo ahorita digo, bueno, no me ha tocado y espero que no me toque, porque el día que me toque, pues yo creo que me voy hasta derechos universitarios, porque no hay un lugar donde diga que un alumno no puede entrar con su hijo al aula.
Sí, por supuesto. Hola Rubén, ya vi que tienes ahí espectadores, muy bien. ¿Estás trabajando, Rubén? Muy bien, ¿eh? Fíjense, esto está súper genial. Ahorita retomo tu comentario, Ruth, pero mira, esto está súper genial. Se toma un minuto de descanso y puede estarse educando mientras trabaja, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Sí, lo que dices, Ruth, es como muy, ¿no? No puedo mostrar mi opinión personal, pero sí puedo mostrar mi opinión académica. Este, estamos en un sistema de enseñanza abierta. Ustedes Y tienen del área de humanidades. humanidades, o sea, y luego nuestros chiquillos que están de verdad, a mí nunca me ha tocado un solo niño que esté interrumpiendo la clase. Nunca. Ellos se saben comportar, están ahí, yo a veces estoy cargado a los bebés y ahí los tengo y todo eso, o sea, son niños que cursan la carrera junto con sus padres, y esto ha sido, ¿cómo se llama? Yo cuando era director les dimos un reconocimiento a los niños, ¿no? ¡Ay, mi vida! Reconocimiento porque tú estás aquí cada sábado, o sea, no te puedo certificar como pedagogo, pero sí te reconozco, ¿no? O sea, realmente esa parte es muy importante. Entonces, ténganlo en mente, estamos educando y educar es amor, educar es convicción, educar es un acercamiento, ¿no? Eso ténganlo siempre en mente. Si no lo pierden, entonces van a ser educadores exitosos. Si lo pierden, entonces se van a volver ese tipo de personas que son como autómatas que creen que solamente deben de transmitir conocimiento. Y eso no es ser un facilitador, eso no es ser un docente. ¿Ya me escucho o no? Creo que sí. Efectiva. Muy bien, David. Ahí te estoy viendo. Algo muy cierto de eso que comentaba de los niños. A mí me tocó cuando yo estaba con la maestra Susana en desarrollo humano. Había una compañera, yo no la pude cursar a tiempo con todos, y la cursé ya con los chicos que esa vez estaban en primero, yo estaba en tercero, y fue muy padre que había una señora, porque ya es mayor, ya tiene como 49, 50 años, Eloísa. Con estrellita. Ajá, lleva Estrellita y Estrellita pues sí está muy chiquita porque es bebecita, pero bien tranquila y pues como toda tendría momentos que lloraba y todo, pero ya hasta nos reconocía, ya sabía quién la podía cargar, quién no la podía, o sea, y realmente esa ha sido una parte muy, muy buena y que realmente como usted comentaba sería genial lo de las guarderías y es triste, ¿no? Que muchas veces no se apoyan en ese sentido y apoyan otros programas, otras cosas que, no digo que no tengan caso, a fin de cuentas cuando los aprueban, realmente pues tiene un porqué, pero yo creo que habría muchos que sería muy importante en el sentido de lo que es para el SEA, sería un apoyo grandísimo y pues no, son cosas que simplemente no les ha importado porque a veces no ven ya esa parte afectiva, no ven esa parte también que es parte de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento para esas personas, ¿no? Que independientemente de que quieren crecer de manera estudiantil para mejorar de manera laboral, pero también ya tienen familia, ya tienen personas por quien se preocupan por ver y esa parte que pues no les interesa. Sí, fíjense que uno de los proyectos que estaba impulsando la doctora Susana y que yo soy parte de él también como participante, la doctora Katy también, es un departamento de educación psicoeducativa. Este departamento va a tener... Cuando sea grande, podrías hacer una oficina como Cleo y Cookie. Ok. Muy bien, vale, cuando sea grande. Entonces, este departamento de orientación educativa, psicoeducativa, va a dar diferentes servicios que les ayuden a ustedes a continuar en su proceso académico, pero además un acompañamiento emocional, ¿sí? Porque a veces me ha tocado ver que llegan en crisis a estudiar y casos de verdad muy, muy fuertes, ¿no? Que me ha tocado ver. Pero eso es importante, o sea, la universidad en su modelo educativo habla sobre un modelo integral. La integralidad es esa, inclusión, multiculturalidad, transversalidad, ¿sí? Entonces, ustedes como docentes vean el nuevo modelo educativo y la nueva educación mexicana y se van a dar cuenta que va orientado para eso, ¿no? Entonces, esos serían los elementos que tienen que tomar en cuenta como facilitadores. ¿Cuál sería la evidencia de desempeño de estas sesiones? En esta evidencia van a describir una reflexión y lo van a hacer en dos sentidos. Primer sentido, van a hacer una reflexión y la van a compartir acerca de la presencia o ausencia de elementos, de estos elementos que ya revisamos, en su formación escolar.
Puede ser desde primaria hasta universidad, pero yo prefiero que trabajen en el nivel universitario, pero ustedes deciden. ¿Sí? Pueden partir de una anécdota o una experiencia personal. ¿Ok? Ustedes mismos pueden decir, entendieron eso. Ustedes mismos pueden contarnos una anécdota, me trataron bien, me trataron mal, si identifiqué, no lo identifiqué. ¿Sí? En segundo sentido, ya una reflexión de decir, ¿cómo lo aplicaría yo estos elementos cuando yo sea docente? ¿Cómo me gustaría ser como docente haciendo esto? Es un proceso reflexivo, no tiene límite de palabras. ¿Sí? ¿Qué tanto lo van a reflexionar? Eso depende de ustedes. Les puse ahí algunas ligas, algunas páginas para reflexionar sobre los temas. Es una reflexión en relación a esto. ¿Ok? Entonces, en esos dos sentidos, hace una reflexión sobre lo que les pasó a ustedes o a otros. Por ejemplo, ahorita como lo que comentamos, cuando sí lo vimos, cuando no lo vimos, ¿sí? O cuando ustedes lo deciden. Y luego, ¿cómo quiero ser yo como docente aplicando este tipo de elementos? No sé si queda alguna duda. No. Es un proceso reflexivo. Ustedes nada más escriben. Bueno, y siguiente. La evidencia de desempeño integrador. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el corte. Repito esta evidencia de sesión. Voy a hacer aquí un corte para mi video. ¿Ok? Evidencia de desempeño de la sesión. Es un proceso reflexivo en dos sentidos. Déjenme poner un tantito. Ya. Evidencia del desempeño de la sesión. Es un proceso reflexivo en dos sentidos. Estos elementos que vimos en clase, tienes que decirme cómo te han pasado en tu vida académica. Puede ser cuando los has visto o cuando no los has visto. Y además vas a analizar y a pensar y a reflexionar sobre cómo te gustaría a ti ser un facilitador o un docente que aplique o integre este tipo de elementos. De eso se trata esta evidencia. No hay límite de palabras. Tú te puedes extender lo que tú quieras y lo subes en un formato PDF. Ok. Ya, es que así puedo yo ir haciendo mis videos para subírselos nada más resumiendo. De ahí, la evidencia de desempeño integradora. Empezamos. Déjenme hacer la señal ya. Evidencia de desempeño integradora. ¿En qué consiste? Son dos pasos. No es un trabajo final, porque ya estuvieron trabajando durante todas las sesiones, lo cual implica que todo lo que han ido trabajando constituye un solo proyecto, ¿sí? Ahora lo que a mí me interesa es que contesten un cuestionario que les voy a proporcionar. Ese va a estar en la parte de evidencia de desempeño. Es un cuestionario que no va a estar muy largo, pero sí tiene más ítems de los que están acostumbrados. Y en este cuestionario ustedes me van a ir poniendo los datos de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque yo voy a poder comparar entonces todos los trabajos, las áreas, qué estrategias utilizaron, cómo lo hicieron, pero también les voy a preguntar distintos aspectos del curso. ¿Qué recursos se utilizaron? ¿Cuándo estudiaron más? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto me permite recabar datos para mejorar los procesos educativos. Y el segundo paso es que me van a enviar un video breve, no más de 1 minuto, por Telegram o WhatsApp, ya saben, graban el video y ahí mismo me lo mandan y van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué piensan del aprendizaje flexible? ¿Qué te gustó más de la experiencia educativa? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Y qué cambiarías o mejorarías? ¿Sí? Esta es su evidencia de desempeño integradora. Si se fijan, no les estoy pidiendo un trabajo nuevo, ni esto, ni lo otro, porque fueron trabajando durante todo este proceso para generar su aprendizaje. En el cuestionario van a terminar haciendo su proceso de cierre y su proceso de reflexión. ¿Sí? Recuerden que esta evidencia de desempeño vale 50 puntos. Muy bien. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí, queda claro. ¿Qué les parece tener una evidencia de desempeño así? Padrísimo. Va a estar padre, o sea, porque realmente, bueno, a mí me pasó con el video, luego en escribir me cuesta mucho, yo tengo muchos rollos con la redacción, me cuesta un poquito, he estado teniendo problemas con eso. Mi novio me apoya luego con eso, porque pues él estudia Ciencias de la Comunicación y le gusta el periodismo, entonces la escritura se le da más. Pero, por ejemplo, en hablar, ya ve que yo le decía que digo, ay, no, yo para hablar soy mejor y no me alcanzaban los 3 minutos. O sea, para mí era poco. Entonces, tal vez al escribir, mi redacción a veces la estoy trabajando, estoy leyendo para poder, pero ahí sí va a ser como podernos explayar. Como... Sí, si quieren tardarse más de 1 minuto, adelante, ¿eh? O sea,
ningún problema. Yo les pongo no más de un minuto porque hay gente que también no me gusta hablar con las cámaras. Entonces, sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. No, sí, y también en el otro, en el reflexivo también de escribir se me hace muy bueno, que no haya límite, o sea que a veces puede que bueno, a mí me cuesta a la hora de redactar o de concretar mis ideas, pero bueno, a fin de cuentas como es algo también de nosotros, o sea, de una experiencia, pues de ahí fluye. Bien, entonces es importante hacer este cierre de la experiencia educativa, ¿sí? Y este cierre lo van a hacer sobre todo con preguntas reflexivas que van a ir contestando ahí en el cuestionario. Ya saben cómo se contestan los cuestionarios. Ahora, otra importante, no va a haber cuestionario en esta sesión. Solamente con la evidencia de desempeño de la sesión pasada, esta que estamos hablando acá, es más que suficiente. Esa va a valer los 10 puntos de la sesión. Como es una parte afectiva, no me quiero poner como en las cuestiones, ¿cómo se llama? De contenido, sino como en la parte afectiva, que me narren, que me trabajen esa parte, ¿sí? Entonces, en esta última sesión vamos a eliminar el cuestionario. Solamente la evidencia de desempeño integradora sí tiene su cuestionario para responder y hacer el cierre. No sé si entonces queda claro a los que están aquí presentes. Tendríamos como 3 tareas porque queda pendiente el trabajo de la sesión 4. Bueno, sí, o sea, la sesión 4 es mañana, ¿no? Y todavía tenemos otra semana más para entregarlo de la sesión 5 y la evidencia de desempeño integrador. Es decir, esto lo entregarían hasta el 15 de septiembre. Viva México. Viva México. ¿Sí? Pero el de la cuarta sesión, ¿no eran más días, profe? Sí, Sí, eran 10 10. días más. Y no, era hasta mañana. No, sí, es que sabe, de hecho ya perdón, qué bueno que me... Tienen hasta ya ve que en Telegram solo podemos decirle directo a usted, ¿no? Entonces de ahí nada más compartimos nuestros datos en Classroom, pero yo ya estaba así un poco estresado porque, digo, yo los compartí, o sea, tardé en compartir, pero, o sea, yo le hablé a Daniel y, ay, es que creo que lo voy a hacer con él. Y así me decían que estaban, y yo dije, ¿quiénes sí están libres y quiénes no? O sea, yo no tengo preferencia porque este es mi amigo y este no es mi amigo. A fin de cuentas es un trabajo, o sea, escolar, sea mi amigo o no sea mi amigo, pues lo hacemos. Entonces yo ya no sabía, yo dije, yo le voy a escribir al maestro que ya pongan un listado de quiénes están libres y quiénes no. Y cuando estaba pensando eso, porque no tenemos como un grupo como tal para escribir y todos lo veamos, apenas estaba viendo eso ya Roberto me dijo, oye, ¿con quién vas a hacer? Le digo, contigo. ya le dije, contigo. O sea, yo no iba a poner a pensar con quién ya, o sea, porque ya sentía presión del tiempo. Y por eso ahorita que se hice para mañana, dije, no, me faltan días. No, 10 más días. Sí, para el miércoles, sí, exactamente anticipándome a este tipo de estrategias, ¿no? Pero bien, entonces la sesión 4 se entrega el 10 y estas se entregarían hasta el 15. La evidencia de desempeño integrador es muy sencilla, ¿no? No hay tanto conflicto, entonces revísenla y bueno, me gustaría hacer el cierre del curso también a mí. Creo que esta ha sido una experiencia educativa bastante interesante. Están siendo pioneros ya del modelo de aprendizaje flexible dentro de la facultad, aunque lo he estado echando a andar ya desde hace 8 años, digamos que ahorita ya entró en su segunda fase, que es ya la implementación, ¿sí? Entonces, pueden estar orgullosos porque ustedes son los primeros padrinos de la... 10 a todos. Todo este periodo, todo este semestre, voy a llevar mis cursos en aprendizaje flexible y los voy a ir mejorando cada vez más y cada vez más con mayores recursos, mejores formas y irlo haciendo. Por eso es muy importante que ustedes me den su opinión, pero sobre todo lo que yo quiero es generar una cultura en la facultad. Estoy invitando a otros maestros, sobre todo lo voy a hacer una vez que ya tenga esos resultados, para que se genere más el aprendizaje flexible en esta facultad. Podemos hacerlo, ¿no? Entonces, porque muchos me dicen, oye, ¿no hay más cursos así? No, pues no hay más cursos así. Entonces ya estoy convencido de la doctora Katy y de la doctora Susana para que... Susana. Y estamos tratando de convencer más adelante a más maestros para que les den estas posibilidades a ustedes, ¿no? Creo que eso es lo importante. ¿Maestro? Sí, Ruth, adelante, y ahorita David. Yo, así como decía David, como que hace falta así como tenemos el Telegram, que hubiera un grupo donde podamos comunicarnos, que no nada más tengamos que escribirle un mensaje a una sola persona, sino también en grupo, como en el WhatsApp, cuando decimos hacemos un grupo de WhatsApp del salón. Se puede armar un grupo en Telegram, lo voy a tomar como consideración importante.
Sí, yo creo que hasta cierto punto, bueno, a mí que entré en caos en ese sentido, porque yo dije, a ver, ¿quiénes más de mis compañeros? Revisé en Classroom, ¿quiénes más están? Pero dije, a ver, en Telegram, si yo no lo tengo agregado, ¿cómo le escribo? Bueno, lo busco. Entonces, entré un poco así en caos, dije, y es que la mayoría de tener ya sus parejas, y yo dije, ah, no manches, y Roberto fue el primero que publicó, de ahí Ruth, dije, no, ellos ya tienen. Entonces, como yo vi que después de mí publicó Daniel, no, pues yo sobres me fui con Daniel, le digo, le marqué. Me dice Daniel, no, creo que lo voy a hacer con Rosa. Y yo creo, y ya, pues bueno, entonces ya se dio. Pero, o sea, sobre lo que comenta, yo hace rato hablaba con Elena, que este método en especial, cuando usted nos puso el primer, como evaluación, examen para cómo seríamos para trabajar en estos métodos, yo dudaba, algo que siempre comparto es que a mí me gusta más estar presencial, aunque a veces no todas puedo, me gusta porque siento que si tengo dudas las puedo aclarar, o no que nada más me digan, lee este libro, lee estas copias, esta antología, lee, no sé, no puedo trabajar así, o sea, no puedo. Entonces, en un principio, bueno, con usted me ha tocado otras materias, algunas se me ha dificultado, esta en especial me gustó mucho, o sea, fue muy diferente. La situación que se me dio de los 8 días de que, bueno, desde el miércoles me tuve que ir, a donde estaba, como yo le decía, se me hace súper interesante eso, o sea, y emocionante porque estaba yo en la sierra, o sea, no hay manera de señal de nada, de internet, de nada. Entonces, el hecho de que usted subiera antes de salir, yo iba en el ADO, cuando yo dije, ¿cómo le avanzo? Me voy a atrasar. Me descargué desde YouTube la clase, dije en un momento que yo tenga ya, no necesito el internet porque la descargo, ya tengo la clase y busco un poco de internet pues, para hacer la evidencia que era pues, el escrito y mandarlo en PDF y el cuestionario. Entonces dije, de cierta manera necesité muy poco de internet porque yo pude descargar la clase, eh, podía estar viendo de si alguien tenía dudas de cómo era la clase, de lo que estaba explicando, estar viendo, o sea, sí soy un poco más visual, sí, el estar viendo la clase, eso se me ha hecho a mí interesante, se me ha hecho hasta emocionante, porque por ejemplo, ahorita empezó la clase, cuando vi que ya había empezado y yo todavía andaba en la calle, yo dije, bueno, me subo al autobús y ya me pongo los audífonos. Y es padre tener esa posibilidad, ¿no? O sea, de que si estás en otro espacio, pero también aún estando en otras cosas, sí puedes atender, es esta, y si no al momento, bueno, un poquito más tarde, se me hizo bien, y a mí donde lo sentí súper práctico fue que usted me dijo, no, David, no te preocupes, o sea, yo te espero, y realmente pude, o sea, me dio un tiempo, ya tenía descargada la clase, busqué señal, y pude cumplir con todo, o sea, realmente aparte del si querer hacerlo, no nada más se buscan maneras y sin necesidad de estar dentro del aula, la verdad. Sí, eso a mí me ha gustado mucho. Qué bueno que me dicen lo del grupo, lo voy a implementar. Creo que es por eso me interesa mucho saber lo que ustedes piensan. Pero sí he visto varias cosas importantes e interesantes. O sea, gente enferma que lo ha podido hacer, gente que tuvo una dificultad, mamás que están con sus hijos. O sea, este tipo de situaciones, o sea, que en otro momento, en una cuestión semipresencial intensiva, no podrían ellos aprender, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ahorita su compañero, ¿no? Que de repente se metió y estoy chambeando, pero aquí estoy, ya me metí a la clase, ¿no? Ya después la sigo viendo, pero lo está haciendo, ¿no? Ahorita Ruth que está con este frío ya ahí tapadita, arropadita en su casa, o sea, qué envidia, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son muy significativas, porque de otra forma la educación se complicaría en llegarles, ¿no? Y de otra forma el proceso es ir solos, ¿no? Y yo siento que estuvimos muy acompañados, o sea, yo jamás me sentí lejos de mis alumnos, ¿no? Como en otras ocasiones que sí, efectivamente he utilizado otro tipo de diseños instruccionales y otro tipo de métodos, y sí, a veces me despegaba un poco porque no era posible. Ahorita no, ahorita los sentí bien cerca a todos, ¿no? Algunos que ni siquiera vinieron a la clase porque no vinieron a la primera clase, pero después, pum, pum, ahí están, vamos, maestro, estoy en mi casa y ¿dónde vives? Pues bien lejos, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante y muy significativo. Entonces, pues yo les quiero agradecer sobre todo su interés, su proceso. Las últimas dos clases ya no vino nadie. La última clase estuve solito ahí abajo en el CAM. Ahorita mejor ya me subí al cubículo para que justamente no gaste más energía ya en el CAM. Y aquí estoy en mi cubículo, ¿no? Ustedes están en su casa, yo en mi cubículo. Es posible, es factible, ¿no? Se puede hacer. Entonces, vamos a tratar de que esta cultura de una educación flexible, un aprendizaje flexible crezca en nuestra facultad, porque eso nos ahorra muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es como algo muy significativo. Pero yo les agradezco, esta ha sido una experiencia educativa bastante agradable. Es la primera vez que me toca darla, pero es muy interesante, muy importante, ¿no?
Yo insisto, sigo aquí. Si en algún momento los puedo apoyar en alguna otra forma, cuentan conmigo, no solamente como facilitador, también como tutor, sino también en el departamento de orientación cuando este surja. Cualquier cosa que tengan que quieran hacer, trabajos de investigación o todo eso, contáctenos. Estamos trabajando con mucho ahínco para ustedes, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos que estén siempre pendientes y sigamos trabajando. No nos despedimos, nos vamos a seguir viendo por ahí en los comentarios que les pongan sus trabajos. Y sobre todo me interesa saber su opinión, qué sintieron, qué pensaron, qué les gustó, qué no les gustó y todo eso, ¿sale? Pues con eso me despido. Voy a activar todos los micrófonos. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas felicidades, maestro. De verdad que esto ha sido novedoso y es muy bueno, tiene muy buenos resultados. Me gusta. Qué bueno. Nos vemos a todos los que nos ven después en YouTube. Ahorita les subo el video. Y que pasen muy bonita y fría tarde. Cuídense mucho, por favor, que ahorita desatado, ¿sí? Sus repelentes, cierren sus ventanas, maten lo que pueden, miguen, quiten, charricen, ¿no? Dado que está el dengue y puede haber un repunte más adelante. Entonces, ok, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Bye. Saludos a Vale. Ay, gracias, maestro. Vale, dile adiós al maestro. Adiós, Vale. Vamos a darle a Vale su reconocimiento por haber cursado la experiencia educativa. Ah, sí, por favor. Adiós, Vale. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hola. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ya terminaste de ver Masha y Alonso? Adiós, Rubén. Estoy viendo en Cleo y Cleo y Cuquín. Ah, muy bien. Me lo saludas. Muy bien, Rubén, te felicito que estés chambeando. adiós. Excelente. Adiós. Adiós, cuídense. Bye.